preguntas, escribirlas en el chat y vamos a intentar irles dando respuesta en el transcurso de la presentación. Me confirman cuando ya puedan observar la pantalla. Hola. Ok, perfecto. Para esta tarde hemos programado el tema de expresiones algebraicas y polinomios y algunas operaciones con ellos. Vamos a empezar viendo desde lo básico, ¿qué es el álgebra? En pocas palabras, se trata de operaciones matemáticas en las que vamos a utilizar tanto números como signos. Estos signos por lo general los vamos a reconocer como letras. Por ejemplo, X, A, B y otros signos. Este ya es un lenguaje algebraico, ¿verdad? Es una parte de la matemática. Así que, ¿qué es una expresión algebraica? Pues está relacionado con valores que algunos conocemos y otros no. Entonces, ¿cuáles conocemos? Ahí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, en el A, en la opción A, tenemos x al cuadrado más 2xy. Los valores conocidos es únicamente el 2. Luego, tanto la x, el signo x, como el signo y, representan valores que no conocemos. Hay formas también más complejas en las que se pueden reconocer, por ejemplo, el literal b, raíz de 2x más y al cuadrado x cubo. Todas estas siempre forman expresiones algebraicas, pero tienen subdivisión de nombre. Algunas las vamos a conocer con los siguientes tipos, que son las que tenemos acá. Expresiones algebraicas componen el conjunto de estas expresiones con valores numéricos conocidos y valores que no conocemos, que son los símbolos, representados por lo general por letras. Sin embargo, pudiera aparecer otro símbolo que fuera diferente a letras, aunque es muy escaso verlo. Solo en algunos libros de texto lo vemos en ocasiones, pero quizás de los libros un poco más antiguos. ¿Cómo se dividen? Las expresiones algebraicas se van a dividir en racionales y las expresiones algebraicas irracionales. Las racionales se van a dividir en enteras y fraccionarias. Ahora, quizás para entenderlo un poco mejor, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, expresiones algebraicas racionales están relacionadas las que no están afectadas por un signo de radical, o la raíz, como la conocemos, ¿verdad? Raíz cuadrada, raíz cúbica, sino que solo tenemos los signos conocidos, puede ser elevados a un exponente o no, y también los símbolos. Ejemplo de ello el que tenemos ahí. Este es un ejemplo de expresión algebraica racional, ¿verdad? A simple vista la vamos a reconocer. El siguiente es la expresión algebraica irracional. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Bueno, es el símbolo de la raíz cuadrada afectando uno de los términos o todos los términos. Tenemos acá un ejemplo. ¿Qué pasaría si de repente elimináramos el símbolo de raíz cuadrada? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, solo quedaría x más 2xy.
eso le transformaría en una expresión algebraica racional. Así que la diferencia entre estas dos solo es que va a estar afectada por el signo radical, ¿verdad? Tenemos expresiones algebraicas racionales enteras. Estas enteras no van a estar afectadas por un número que esté dividiendo la operación. Si nos podemos imaginar x al cuadrado, bajo ese término x al cuadrado no hay ningún número que podamos ver. Sabemos que hay un número 1, pero este es imaginario, ¿verdad? Entonces, este tipo de operaciones que veamos así son las racionales enteras. Pero decíamos que había otro tipo de racionales, que eran expresiones algebraicas racionales fraccionarias. La única diferencia con relación a la anterior es que tienen un valor que está en el denominador. En este caso, en el primer término lo podemos observar, que es 1 sobre x. Eso que tenga el denominador colocado, puede ser un valor conocido o uno desconocido, hace que se convierta en una expresión algebraica fraccionaria. Así que volvemos a los tipos de expresiones. Vemos que las expresiones irracionales las reconocíamos por el signo de raíz, ¿verdad? Para conocerlo. Luego, las racionales teníamos las enteras, que no tienen un denominador, y las fraccionarias, que la única diferencia de las anteriores es que tienen un número en el denominador. Ahora, en las expresiones algebraicas vamos a encontrar diversas letras. Vamos a tomar un ejemplo, la X, que es la que comúnmente se puede observar. La X representa un valor cualquiera, un valor que hay que encontrar. Ahora, ¿qué pasa si la X lleva, por ejemplo, más 1? Significa que el valor que vamos a encontrar, que hallaríamos ahí, sería el siguiente, ¿verdad? Digamos que llegáramos a efectuar una operación algebraica y encontráramos que x vale 2, al sumarle 1 sería el número siguiente, que sería 3. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, al valor desconocido le tenemos que restar 1? Quiere decir que lo que vamos a encontrar es un número antecesor. Igual, si el valor desconocido está multiplicado por una cantidad, un 5, digamos, vamos a encontrar ese valor multiplicado por 5. Si fuera por 2, estaríamos encontrando el doble de ese valor desconocido hasta ese momento. También tenemos números consecutivos, que vamos a ver más adelante en los polinomios. Ahí también vamos a encontrar los números, por ejemplo, como aparecen expresiones como x, x más 1, combinado con x más 2, que son bien comunes observarlos en las expresiones de los polinomios. Ahora, el cuadrado de un número en expresión algebraica, vamos a conocerlo, por ejemplo, o saber qué representa eso, cuando encontremos un x al cuadrado, un x al cubo, o un x a la quinta. Puede ser cualquier número que esté arriba, que esté de exponente al número desconocido o al signo desconocido. Por ejemplo, la siguiente, que es un número aumentado en 3, está bien relacionado con el número sucesor, que es el segundo que observamos en la parte de arriba. ¿Y qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una expresión x sobre 2? Quiere decir que vamos a encontrar la mitad del número desconocido, ¿verdad? Estos son, hay que familiarizarnos con esos términos porque son muy comunes que los encontremos en cualquier expresión algebraica. Hay que tener presente lo siguiente: algunos términos algebraicos, que significa la combinación de números y letras. Por ejemplo, ahí pueden ver en su pantalla que aparece 3b al cuadrado. ¿Qué significa? Que el número 3 está multiplicando al valor desconocido, que en este caso es b, podría ser una x,
y que este valor desconocido va a estar elevado a una potencia. En este caso va a ser un cuadrado. Ahí lo tenemos. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Algunos consejos que hay que tomar en cuenta es los potentes o un punto pudiera significar que se está multiplicando. Así que el valor desconocido, en este caso b, va a estar multiplicado 3 veces y va a estar elevado al cuadrado. ¿Qué pasa cuando de repente encontramos el ejemplo que tenemos ahí? 8g y hay un 1 en la parte de arriba. Estas expresiones sinceramente es bien difícil verlas. Pero si vamos a ver un 8g, g puede ser una x, por ejemplo. Significa que cuando veamos que solo está una g, una x, significa que en la parte de arriba hay un número 1. ¿Por qué va a ser esto importante? Para determinar el grado de las operaciones algebraicas vamos a estarlo utilizando. Ya más adelante vamos a explicar qué es eso de un grado en una operación algebraica. Algunos términos algebraicos están compuestos por 3 partes. Por ejemplo, el número o coeficiente significa el valor numérico que sí conocemos. Ahí tenemos, por ejemplo, 3a al cuadrado. El número coeficiente es el 3. ¿Sí? Que hay en el siguiente caso? Es menos 3a al cuadrado. El coeficiente es el menos 3. Siempre considerando el signo, ¿verdad? Y el valor numérico que está delante de la letra. Ahora, ¿qué pasaría si encontráramos nada más un a al cuadrado? ¿Cuál sería el coeficiente numérico? En estos casos se entiende que hay un 1 delante. Entonces el coeficiente numérico de una expresión a elevado al cuadrado sería 1 o menos 1 si fuera en negativo. Ese es el primer elemento que tiene el término algebraico. El segundo elemento es el factor literal o el signo. En este caso tenemos 3ab, el valor literal es AB. ¿Y qué ocurre en el siguiente caso? Hay un menos 3AB. ¿Cuál es el factor literal? AB nada más. ¿Qué ocurre con el signo negativo? Recordemos que el signo negativo queda en el coeficiente numérico. Entonces, el coeficiente numérico de la segunda operación sería menos 3. Y el valor literal sería AB. ¿Cuál es la tercera parte de este valor algebraico? Es el exponente. Si nos vamos al cuadro que está como en rosado en coeficiente numérico, vemos en el primer término 3a elevado al cuadrado, el grado va a estar en el 2 si solo fuera ese término. Pero ¿qué ocurre cuando hay una combinación? Como lo vemos en la figura que tenemos en rojo. Es importante que el grado de un exponente es la suma, perdón, el grado de un término algebraico es la suma de sus exponentes. Fijémonos en el término que está ahí. A al cubo, B a la cuarta y C que pareciera que no tiene, no logramos observar ninguno. Debemos recordar, cuando no aparezca, en el caso de la C, un número colocado, debemos entender que tiene el valor 1, C elevado a la 1. Esto nos va a servir para sacar el grado. Si el grado de esta operación es 8, pero si nosotros nos llegáramos a olvidar que el valor literal C tiene ese 1, pudiéramos caer en el error de creer que es una operación o un término algebraico de grado 7. Así que siempre debemos recordar, cuando un factor literal
no tenga en la parte superior un número colocado de forma visible, este va a ser un 1. Así que para determinar los grados en esta operación, vamos a sumar 3 más 4 más 1 y nos da grado 8. Vamos a hacer un ejercicio. Si tienen algo en que anotar ahí, vamos a ver la siguiente tabla. Aquí tenemos una tabla donde vamos a encontrar los valores ya colocados, que son el término algebraico, y vamos a tener que identificar el coeficiente numérico, el factor literal y cuál es el grado. Por ejemplo, en el primer término algebraico, AB, ¿cuál sería el coeficiente numérico? No se observa ninguno, ¿verdad? Ok, siguiente pregunta. El factor literal de AB, ¿cuál sería? ¿Y qué grado sería esta expresión? Pasemos a la última que vemos al final, que es 2x al cuadrado y elevado a la quinta sobre 3. ¿Cuál sería el coeficiente numérico? ¿Y cuál sería la parte literal y el grado? Si pueden anotar en una página ahí sus respuestas. Ahora veamos la resolución. Tenemos la misma tabla y tenemos el término algebraico A, B. ¿Cuál es el coeficiente numérico? Es 1. Mencionábamos que si no lleva un número antecediendo el término desconocido, la parte literal, vamos a entender que hay un 1 adelante de ellos. De esta expresión, ¿cuál es el factor literal? Es AB. ¿Y el grado cuál sería? Decía que teníamos que considerar los exponentes, ¿verdad? En este caso es 2. ¿Por qué? Porque tanto la letra A como la letra B llevan arriba un exponente 1. Así que lo que corresponde es sumar el 1 de la letra A y el 1, el exponente 1 que tiene la letra B. Veamos el caso de la X. El coeficiente numérico es menos 1. El factor literal es X. Recordemos que el signo se quedó en la parte numérica, en el valor que sí conocemos. ¿Cuál es el grado? No le observamos ninguna letra, ningún número, así que es 1. Este tiene un poco más de complejidad. Vemos ahí términos numéricos que conocemos y también vemos factores literal, sin embargo en una que están colocados sobre una raíz, perdón, sobre un denominador que es el 3. ¿Qué se hace en esta ocasión? Se extrae la parte numérica, que es 2 sobre 3. Tenemos también el factor literal, que sería las letras o los valores desconocidos, que serían x al cuadrado, y a la quinta. Y el grado, que sería considerar los exponentes de ambas letras. En este caso sería la suma del 2 que tiene la x y del 5 que tiene la y. Ahora, en álgebra se habla de varios tipos de operaciones: monomios, binomios, polinomios, trinomios. Pero, ¿qué significa cada uno de ellos? Bueno, un monomio
es la expresión más simple, por decirle así, de álgebra. En esta únicamente está compuesta por un número y una letra y un exponente natural. Solamente eso, no tiene otro signo que esté sumando, restando, dividiendo, solo eso. Esto lo vamos a conocer como un monomio. Es un binomio. Bueno, viene de bi, que significa dos. Entonces, es una expresión algebraica que está basado en dos factores numéricos. Un ejemplo de ello es x más y. Es binomio porque una parte está compuesta por x y la otra parte está compuesta por y. Veamos un ejemplo, el que observamos acá. Está compuesto este binomio por dos monomios. Si lo pudiéramos tapar y nos quedáramos solo con 3x elevado al cubo, ese sería un monomio, un monomio. Pero tenemos también sumado a otro monomio, 4y a la quinta. La unión de estos dos forma un binomio. El trinomio ya incluye tres términos. Por ejemplo, un valor x sumado a un valor y sumado a un valor z. Y tenemos acá una representación de él. X cuadrado más 3x menos 5, que son tres monomios unidos por signos matemáticas, que puede ser un signo más, un signo menos. Esto conforma un trinomio. Pero también hemos escuchado de polinomios, que son quizás los que más se van a utilizar y los que posiblemente nos salgan en el examen de admisión para la universidad. Un polinomio es una expresión algebraica con más de tres términos que se obtienen al expresar, por ejemplo, de una forma no semejante, como puede ser un valor x sumado a un valor y sumado a un valor z a un valor w. Tenemos a continuación un ejemplo de un polinomio, que lo vemos que está conformado por más de tres monomios. Este está conformado por 4, pero pudiéramos encontrar formados por 10 monomios incluso, o por más. Siempre que tenga más de 3, lo vamos a considerar polinomio. Ahora, ¿cuál es el grado de un polinomio? Hace poco vimos la forma de calcular el grado de una operación algebraica, pero que no tiene signos, sino que era solo una expresión, era un monomio. Pero ¿cómo calculamos el de un polinomio? Para calcular el grado de un polinomio, vamos a tomar en cuenta el grado de cada término. Un término es el que está dentro de los signos. Más, menos, por, eso es un término, es un monomio. Y vamos a considerar el grado, es el que tenga, el término que tenga el mayor grado. Vemos un ejemplo. Acá tenemos un trinomio. Hasta antes del menos es una parte. Después del menos y antes del más es la segunda parte. Y después del más, la tercera parte. ¿Qué vamos a considerar? El mayor. ¿Y cómo decíamos que sacábamos el grado? Sumando, ¿verdad? ¿Qué hacemos acá? Determinamos cuál es el que tiene el grado mayor de esos monomios que están conformando este polinomio o este trinomio. Entonces, empecemos por el primer término. 4xy elevado al cubo z. ¿Cuál es el grado de ese monomio, de ese pedacito de la operación? Recordemos que x y z no llevan un número escrito. Y como decíamos antes, cuando no haya un número que aparezca escrito, vamos a hacer de cuentas que ahí está un número 1. Entonces, el número 1 de la x se le va a sumar el número 3 que está sobre la y el otro número 1
que está imaginariamente arriba de la z. Entonces, esa parte es grado 5. Luego tenemos a b al cuadrado. Este término, ¿cuál es el grado de él? A no tiene un número escrito, por lo tanto tiene un 1, y b, que sí lo podemos observar, que es un 2. Entonces, este término tiene un grado 3. Y el siguiente, que es 8x a la cuarta, como no hay otro valor desconocido, no existe una x, una y, una a, solamente está la x, el grado de este término es 4. Ahora hemos determinado los grados de cada una de las partes, pero ¿cómo determinamos el grado del polinomio? Se toma el valor mayor. En este caso, el grado va a estar determinado por x y cubo z, que daba 5. Entonces el grado es un polinomio grado 5, ya que este es el grado mayor de toda la expresión. Veamos unos ejemplos nuevamente. Si tienen lápiz o un bolígrafo a la mano y un papel o un cuaderno, miren la primera expresión algebraica. A menos AB elevado a la quinta. ¿Qué tipo de clasificación es? ¿Es un monomio? ¿Es un binomio? ¿Es un trinomio? ¿O un polinomio? ¿Y qué grado tiene esta expresión algebraica? Pueden anotarlo. Siguiente término. Este de acá. ¿Qué clasificación es? ¿Será un monomio? ¿Será un polinomio? ¿Un binomio? ¿O un trinomio? ¿Y qué grado tiene? Vamos con el último término. 7xyz. ¿Qué clasificación de expresión algebraica es? ¿Y qué grado tiene? Si ya tienen sus respuestas, veamos ahora si nuestras respuestas coinciden con las que deberían ser. La expresión algebraica a menos ab a la quinta es un binomio. Hay dos términos. Uno que está antes del signo menos, que está compuesto por la letra a, y otro que está después del signo menos, signo negativo, que es ab a la quinta. Ahora, ¿cuál es el grado de esta expresión, de este binomio? Es 6. ¿Por qué es 6? Recordemos que tomamos la parte más alta de los términos. Entonces, tomamos la primera parte y decimos, ¿qué grado tiene esta parte, la letra A? Y nos damos cuenta que aunque no hay ningún número, arriba hay un 1 imaginario. Es grado 1. Pero en la segunda expresión, menos AB a la quinta, tenemos arriba de la A un número 1. Y en la B tenemos un 5. Al sumar esos dos números, nos va a dar 6, que es el grado. Y por ser la parte mayor de la operación, este será el grado del binomio. En este caso, al verlo, identificamos tres términos. Esto automáticamente convierte esta expresión algebraica en un trinomio. Y para determinar el grado, debemos cada una de las partes sacar el grado. ¿Cuál es el grado de 5x al cubo? Es 3, porque el único valor desconocido, el único exponente es 3. Y de la expresión menos 2xyz, ¿cuál es el grado? Bueno, todas, x lleva un 1 imaginario en la parte de arriba, y lleva otro número,
y z lleva otro número. Entonces sumamos el 1 de la x, el 1 de la y y el 1 de la z. Tenemos 3. Y el siguiente término, 4x al cuadrado, solo x al cuadrado lleva exponente y no hay otro valor desconocido. Entonces, el grado de esta expresión de la parte 4x al cuadrado es 2. ¿Qué hacemos entonces? Buscamos el que tenía el grado mayor. En este caso, tanto 5x al cubo como 2xyz tenían el grado 3. Entonces colocamos ese grado. A continuación, otro término, otra expresión algebraica. 7xyz. ¿Qué tipo de expresión algebraica es? Es un solo término, por lo tanto es un monomio. Y el grado es un grado 3. Sumamos los exponentes 1 que lleva la x, el que lleva la e, el que lleva la z, y los sumamos. Entonces es grado 3. Algo que es importante es aprender a reducir términos semejantes. Cuando estamos en expresiones algebraicas, es más fácil trabajar con monomios que con trinomios, o es más fácil trabajar con binomios que con polinomios. Entonces, lo que podemos hacer es empezar a buscar valores semejantes. Y esto consiste en sumar o restar los coeficientes numéricos que tienen el mismo factor literal, que es la parte que está arriba de cada valor desconocido. Por ejemplo, tenemos 2a más 3a menos a. ¿Qué se hace? Primero, identificamos si se puede operar. Notamos que aunque llevan valores conocidos, 2, 3, y la última, que tiene un 1, vemos que los valores literales todos son iguales. Tenemos una A en el 2, otra A tenemos en el 3, y después del signo menos tenemos otra A. Luego identificamos el exponente. ¿Qué exponente tienen todas? Bueno, no vemos ninguno, ¿verdad? Entonces, tienen un 1, están elevados a la 1. Entonces, sí podemos reducir los términos. ¿Qué se procede a hacer? Se suman o se restan. Entonces decimos 2a más 3a, 5a. A 5 le voy a restar a. La a no tiene ningún número, al parecer. Pero cuando no tiene ningún número, antes de ella debemos tomar en cuenta que hay un número 1. Por lo tanto, la resta nos va a quedar 2 más 3, 5, menos 1, 4. La respuesta final será 4a. Tenemos otro ejemplo. Nuevamente, observamos que todos los valores literales, o sea, las x, están elevadas a la potencia 1. Y tenemos también los valores numéricos para cada una de ellas. Entonces solo hacemos una suma, 7 más 3 da 10 y le restamos 2. Al final hemos simplificado el término de trinomios a monomios. Ya solo tenemos 8x y es mucho más fácil conocerlo. Estos eran ejemplos fáciles porque solo había una letra. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos combinaciones de letras o valores desconocidos? Miren el siguiente ejemplo. Tenemos un polinomio compuesto por 4 expresiones. 2a, la siguiente expresión es 5b, la tercera 3a y la cuarta 8b. Lo que se procede a hacer es agrupar los términos semejantes. Las a se van a operar a sumar o a restar con las a y las b con las b. En este caso, el primer término es 2a y vemos que el tercer término es 3a. Por lo tanto,
esas dos se van a poder operar. 2A no lleva ningún signo, bueno, no le vemos, mejor dicho, ningún signo negativo o positivo, pero cuando va al inicio de una expresión, si no le vemos que lleve un signo más o un signo menos, se entiende que es positivo. Por lo tanto, sería más 2A menos 3A. Entonces, sería restarle a 2, 3, que nos da menos 1. Y tenemos ahí el resultado. Tenemos menos A. Recordemos que en este caso solo se coloca A y se entiende que delante de la letra A va un número 1. Veamos el siguiente término. 5B y el cuarto término 8B. En este caso ambos son positivos, así que únicamente procedemos a realizar la suma. 5 más 8, 13. Y el número literal o el valor desconocido, que es la letra B, se mantiene. Y aquí aparece lo que mencionábamos, que utilizamos A con A y términos semejantes B con B. Hay que tener cuidado con los valores, los exponentes, ya que únicamente vamos a poder operar aquellos que tengan exponentes iguales. Acá tenemos un ejemplo. A al cubo más 2A al cuadrado menos 5A. En este caso, solo vamos a poder trabajar. Tomamos el primer término, A al cubo, y vemos que no aparece ninguna, en esa primera mitad, no aparece ningún otro valor que lleve una A elevada al cubo. Por lo tanto, solo se coloca en la respuesta. La que sí podemos operar es más 2A al cuadrado con menos 5A al cuadrado, que se procede a hacer la resta de 2 menos 5 y nos da en negativo menos 3. Y mantenemos la parte literal A elevado al cuadrado. Acá hay una serie de ejercicios que podemos ir resolviendo. Por cuestiones de tiempo no los vamos a resolver, pero podemos hacerlos después de la guía que aparece en la página Aula CN y ahí podemos resolverlos. Ahí hay varios ejemplos. Ya tenemos la resolución de cada uno de ellos. Los que se pueden operar porque tienen la misma base y el mismo exponente, y en el caso de aquellos que tienen una base o un exponente diferente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para eliminar los paréntesis? Ahí podemos ver, por ejemplo, que cuando hay un signo negativo antes de un paréntesis, aplicamos la ley de los signos. En este caso, prácticamente le cambia el signo a lo que está dentro de la operación. Por ejemplo, tenemos x menos paréntesis 2x más 3y menos x. Entonces, esto va a ocasionar de que el signo menos que está antes del paréntesis empiece a operar. Menos por más da menos. Menos por menos da más. ¿Qué ocurre cuando hay signos positivos? El signo positivo no hace que cambien los signos. Por ejemplo, más por más da más por menos da menos. Entonces, el signo más que va antepuesto a una operación que está dentro de un paréntesis no va a alterar el signo del contenido o la expresión algebraica que está dentro. La va a conservar. Traíamos otros ejercicios. Y ahí está un ejemplo. Vemos en este caso, por ejemplo,
el segundo término, x menos y. ¿Qué hace? El menos que está antes del paréntesis le cambia el signo. Entonces vamos a tener al final x menos x más y. Al final las x se va a terminar restando una x menos una x, nos va a dar 0 y solo va a quedar el término de y, pero como el paréntesis, perdón, el signo menos que está antes del paréntesis le cambió el valor, ahora va a ser menos por menos da más. Ahora vamos a colocar la y, pero en positivo. ¿Qué vamos a hacer cuando encontremos expresiones algebraicas en los que hayan signos de agrupación y sean varios, más de un paréntesis? Vamos a iniciar a operar de adentro del paréntesis hacia afuera. Entonces, en este caso que está ahí, a menos corchete b más llaves 2a más b, y cerrando corchetes y llave, empezamos a operar desde lo que está dentro de las llaves, que es 2a más b, y empezamos a hacer la ley de los signos. Luego vamos a ir sacando todos los paréntesis hasta que logremos tener todo libre para operarlo. Y al final ya podemos hacer la reducción de términos que hablamos antes, de operar las bases que tengan el mismo exponente con las otras bases de ese mismo exponente. En el caso de la división, ¿qué es lo que se procede a hacer? Estos son divisiones, un polinomio por otro polinomio. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace. Tenemos 3x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x menos 9 dividido entre x menos 2. ¿Qué se procede a hacer? ¿O qué se pretende hacer? Vamos a buscar un valor que multiplicado por x menos 2 nos dé la primera expresión de 3x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x menos 9. Entonces, tenemos que encontrar, para empezar, ir eliminando términos. Y empezamos. ¿Qué número sería el que multiplicado por 3x menos 2 me dé 3x al cubo menos 2x al cuadrado? Probamos y vemos que para llegar a x al cubo nos sirve el valor 3x al cuadrado. Se multiplica 3x al cuadrado por x, que nos da 3x, perdón, menos, nos da 3x al cubo. Esto va a ir restado al valor de arriba. Luego multiplicamos 3x al cuadrado por menos 2, que nos da 6x al cuadrado. Hay que recordar que en el caso de 3x al cuadrado, cuando lo multiplicamos por otra x, hay una ley de exponentes, donde en una multiplicación los exponentes se suman. Entonces, el x al cuadrado, que lleva el 3, se va a sumar con el exponente 1, que está arriba, que es x. Y llegamos a la expresión 3x al cubo. Como esta es una división, cambiamos los signos y en la parte abajo de 3x colocamos un signo menos y esa expresión se elimina. Ahora, el menos 2x al cuadrado no coincidió con el valor que teníamos de multiplicar 3x al cuadrado por 2. Nos dio 6x al cuadrado. Entonces hay una diferencia de 4x al cuadrado, que es la siguiente expresión. ¿Qué hacemos? Procedemos a bajar el siguiente término. Ahora tenemos que encontrar un número que multiplicado por menos x, perdón, multiplicado por x menos 2 nos dé una expresión que nos permite eliminar 4x al cuadrado menos 5x. En este caso llegamos
a evaluar y llegamos a la conclusión que es 4x. Multiplicamos 4x por x y nos da 4x al cuadrado, justo el valor que buscábamos. Y multiplicamos 4x por 2 y nos da 8x. Procedemos a eliminar los 4x al cuadrado y establecemos la diferencia de 5x con 8x y nos damos cuenta que es 3x. Procedemos a bajar el último término, que es el 9. Tenemos la expresión 3x al cuadrado menos 9 entre x menos 2. Entonces tenemos que encontrar un valor que multiplicado por x menos 2 logremos eliminar 3x menos 9. Entonces nos damos cuenta que es 3, al multiplicarlos por x nos va a dar 3x, justo el valor que tenemos de residuo. Y al multiplicar 3 por 2 nos da 6. Entonces, en conclusión, el valor que da de dividir ese polinomio, la respuesta será 3x al cuadrado más 4x más 3 y con un diferencial o una diferencia de menos 3. Y podemos utilizar la regla de Ruffini. Esta la vamos a explicar o pueden buscarla en algunos libros de texto para comprobar la operación. Nos damos cuenta que efectivamente sí hemos llegado a una conclusión correcta. Esta sería la parte que teníamos preparados para esta videoconferencia, la parte de factoreos, polinomios y algunas ecuaciones que hay que ir conociendo para prepararnos ya para el examen. Así que de mi parte sería todo. Nada más agradecerles por su atención y esperamos que se logren conectar en una próxima oportunidad. Gracias a todos y hasta la próxima. Bueno, Víctor, muchas gracias. De nada, Kevin, estamos ahí para apoyar a los estudiantes. Ahí cualquier consulta pueden hacerla a su tutor o también revisar el material que está en el aula CN. Dice Lili que tiene un par de preguntas. No sé si todavía hay un poquito Ok, de tiempo. sí, creería que sí. Adelante, Lili. Okay. Aquí vamos. Ok, veo que Lili tiene preguntas. Dice, podemos resolverlos en el tiempo de preguntas que son 30 minutos. Ok, Lili. Lili pregunta los ejercicios que solo dio con respuesta. Ok. Lili pregunta por los ejercicios que están en una tabla resueltos. No sé si será acá. Tengo varias tablas, Lili. No sé si es la parte de reducción de términos semejantes o si será la parte de la clasificación de los términos. ¿Me puedes escribir para indicarme cuál sería de todos? Te agradecería. Ah, ok. Sí. Ok, ya ubiqué cuál es. Ok. Acá está de cómo quitar paréntesis. Está preguntando Lili.
Voy a mostrarles ese cuadro. Ok. Esto tiene que ver con cómo ir eliminando los paréntesis, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda en esta parte. Les voy a explicar un poco. Aquí mencioné la parte de la ley de los signos. La ley de los signos establece que al operar signos iguales o diferentes, el resultado pudiera llegar a cambiar. Por ejemplo, si tenemos una operación de multiplicación en la que se vea un signo negativo y uno positivo, vamos a entender que más por menos da menos. Entonces, cuando encontremos, por ejemplo, en la primera expresión, bueno, en realidad solo aparecen dentro de 2, antes de 2a más b, hay un signo más. Entonces podríamos empezar a multiplicar más que está antes de la llave por el más que está antes de 2ab, conserva el número positivo, es más por más da más. Y en la segunda parte, en esta parte de acá, vemos que se coloca el más que hemos sacado de acá, más por más da más. No cambiamos el signo que trae 2a. Luego procederíamos a multiplicar el más que está acá por el más que está antes de la letra B. Y conservamos el más. Más por más, la ley de los signos, o positivo por positivo, da positivo. De esta forma vamos eliminando las llaves. Llegamos a los corchetes. Veo que he escrito... Ok, dice Lili que... Gracias, dice. Ok, Lili ahí contesta que gracias, pero voy a continuar quizás con la parte de los menos, para que eliminemos la parte del corchete. En este caso hay un signo menos o un signo negativo antes del corchete que incluye, pueden ver acá, B más 2A más B. ¿Cuál va a ser el efecto de este término? Primero, resolvemos lo que está dentro, lo que podemos agrupar. Identificamos que la B que está acá, la primera B que está dentro del corchete, tiene la misma base y tiene el mismo exponente que la última que vemos acá. Entonces sumamos 1 más 1 y nos da el término de acá, 2b más 2a. Cuando ya le hemos reducido esa expresión, que es lo primero que se opera, lo que está dentro del paréntesis, procedemos a hacer la ley de los signos. Menos por más da menos. Colocamos después, bajamos a y colocamos menos. Y colocamos 2b. Luego menos por más, nuevamente da menos. Colocamos la expresión 2a. Y procedemos a simplificar, en este caso, el término a con menos 2a. Y llegamos a la conclusión que es la respuesta, menos 2b menos a. Menciona Lili que si le podemos apoyar, dice el primero de la tabla de ejercicio. Dice. Ok. Es un signo, es un paréntesis, es una operación con un paréntesis. No sé si todos lo podrán observar. Si no, vamos a copiar por acá y se los presento. Vamos a agregar una.
Lili pregunta que si podemos resolver este ejercicio que está acá. Vamos a intentar que todos lo vean. Ok, acá está. Lili menciona si podemos resolver ese ejercicio. Vemos que hay varias expresiones. En esa expresión está un paréntesis, bueno, hay dos paréntesis y hay tres términos. Término que está dentro de este paréntesis, que es esta parte. El segundo término lo vemos después del más, que está acá. Y el último, que es el 6. En este caso, intentaríamos resolver lo que está dentro, esto de acá. Sin embargo, el 6 no se puede sumar ni restar con el 5m, con el menos 5m. Y acá igual, el menos m no se puede operar con el signo, con el 5 que está acá. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, empezamos a aplicar la ley de los signos. Más por menos da menos. Y el más que teníamos acá, que acabamos de eliminar, por el más que está acá, simplemente más por más da más. Entonces, de esa forma estaríamos eliminando el paréntesis. Aquí sí ya podríamos operar. Tendríamos acá esta parte de 5, con este 6 sí ya se pueden operar, son términos que conocemos. Pero vamos a eliminar estos paréntesis de acá. En este caso, no hay ningún signo visible, entonces entendemos que ahí hay un más. Así que haríamos la ley de los signos. Más por menos da menos y más por más da más. Entonces quedaría siempre menos 5 y en el otro extremo más 6. Y habremos eliminado los paréntesis. Ya tenemos todo ahí y ya podemos proceder a eliminar signos similares. En este caso, este menos 5 tiene la misma base que este menos un m, porque ahí va un número, aunque no lo vemos, acá va un 1. Así que empezamos a ver. Menos 5 menos 1m, ambos tienen el mismo exponente también, nos da 6. Y este de acá se ha ido. Tenemos menos 6m. Y estos valores numéricos también los podemos ya eliminar, que sería más 6, más 5, menos 6. 6 más 5, 11, menos 6, 5. Entonces procedemos con la eliminación y la expresión resuelta quedaría de esta forma. Ya no podemos operar, ya no tenemos valores con que se puedan simplificar esa expresión y esta sería la respuesta. Podríamos poner incluso, si lo desean, el menos 6m de este lado. Eliminamos esto, por si lo desean. ¿Verdad? Cualquiera de las dos formas de mostrarlo es correcta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. O dejamos hasta acá la parte de la tutoría de esta tarde. Otro ejercicio. Sí, Araceli. ¿Ok? Y Lili, Que haga otro ejercicio para así entenderlo mejor. ok, de la parte de simplificación o de la parte de los signos. Simplificación. Ok, vamos a ver uno de los que tenemos, lo vamos a resolver de
los que aparecen. A mí las tablas así completas no me aparecían. Ah, Cuando ok. usted las ponía, no me aparecía ni, prácticamente me aparecía una parte y la otra no me aparecía. Ah, ok. Vamos a ver. Intentar mostrarles una. Quiero ver si me deja copiar una de las que tenía en una tabla y la vamos a resolver paso a paso. Ok, les voy a presentar mi pantalla nuevamente. En la parte de arriba tenemos un ejercicio. Podemos aplicar agrupación de términos y también podemos aplicar la ley de los signos. Voy a copiarla como está en imagen, no me deja editarla, así que la voy a copiar abajo y la vamos a ir resolviendo. Sería 2m más n más menos 3 más menos 4n menos 2m más 1. Acá tenemos la expresión original que tenemos la parte de arriba. Esta estaba en una tabla. Creo que Araceli preguntaba. Entonces, acá tenemos nuevamente la expresión. ¿Qué es lo que se procede a hacer? Primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Entonces tendríamos que empezar a ver el paréntesis que está más adentro. Por ejemplo, si acá hubiera un corchete, entonces empezaríamos a resolver desde lo que esté más agrupado dentro de un paréntesis. Digamos que acá hubiera otra expresión. Vamos a suponer que ese sería un corchete. Ser así un poco más interesante. Lo primero que hacemos es observamos cuál es el término que está más agrupado. Entonces venimos y nos damos cuenta que es este que está acá, está dentro de dos signos de agrupación, que sería el menos 4n menos 2m más 1. Intentaríamos reducirlo, pero nos damos cuenta que la n, no hay otra n con la que se pueda agrupar, la m tampoco, y el número 1 también está solo. Entonces, ¿qué es lo que procede acá? Efectuar la multiplicación. En este caso, poner el menos 1 acá adelante para que no nos vaya a confundir, que es lo mismo que esté al final. En este caso, procedemos a multiplicar menos 1 por 4n menos por menos da más. Da más 4n. Recordemos que aquí había un paréntesis. Dejamos el paréntesis a este lado porque la otra expresión ya fue saliendo. Luego multiplicaríamos otra vez el menos 1 que está acá, en esta ocasión ya por el menos 2m, que menos por menos 2 nos da más. Entonces nos da más 1 por 2 nos da 2 y la m la dejamos. Ahora toca multiplicar el menos 1 por el 1 que está acá. Menos por más da menos. Y de esta forma vamos a haber eliminado ese término de acá
y ya lo sacamos de un paréntesis y aplicamos la ley de los signos. Ahora empezaríamos a aplicar la ley de los signos en el que esté más adentro. Vemos que ambos solo tienen un paréntesis, entonces podríamos efectuar cualquiera. Vamos a continuar con este término que está acá. Más por el más imaginario que está ahí, da más. Así que dejamos el más. Ahora, este más multiplica el otro signo más que está acá. Entonces, más positivo con positivo da positivo. Únicamente lo dejamos. Y luego el positivo con el menos multiplicado da negativo. Y lo dejamos en menos 1. Ahora hemos eliminado todos los dos paréntesis que estaba agrupando esa expresión. Ahora procedemos a eliminar este y empezamos menos por más, que aquí hay un más imaginario, nos da menos. Vamos a colocarlo ya. Menos, que está acá, por este más, da menos. Y este menos, por este menos que está antes del 3, menos por menos, o negativo por negativo, nos da positivo. Al efectuar ese cambio de signos, al operar esos términos, nos da la siguiente expresión que ya está libre de paréntesis. ¿Qué procedemos a hacer? Nuevamente buscamos los que tengan base similar. Entonces empezamos con las M. Aquí hay una M. Tenemos otro término con M. Y aquí al final. Ahora ya es cuestión de aplicar una suma o una resta. 4M menos 2M nos da 2M positivo. Y aquí tenemos otro 2M. Entonces decimos 4 menos 2 nos da 2, más la suma de este que está al final nos da 4. Al final terminaríamos eliminando este término de acá, otro de acá, y ya hemos agrupado todas las letras M. Procedemos a ver qué otra expresión tiene la misma base y el mismo exponente, que es n. Entonces tenemos un menos n. Como no hay ningún número ahí, sabemos que tiene un 1. Y aquí hay otro 4n, que es la misma base, y el exponente, que es 1. ¿Qué procedemos a hacer? A efectuar esta resta. Podríamos decir menos 1 más 4, o al revés, 4 menos 1. Al final nos va a quedar el signo del mayor y la operación va a dar 3n. Ahora, para finalizar, agrupamos los valores conocidos, que son el 3 y el menos 1. Aplicamos 3 menos 1, nos va a dar 2. Conservamos el signo del mayor, que era positivo. Y la respuesta es 2. Y esta que observamos acá sería la resolución de todo el ejercicio, aplicando ya eliminación de paréntesis y aplicando ley de signos y agrupaciones, que son 3 de los temas que hemos visto en esta videoconferencia. No sé si queda alguna duda. Pues, lastimosamente el tiempo es bastante corto ya. Sí, correcto, que Sí, ya que este tema da para estar toda la noche haciendo ejercicio. sí, correcto. Bueno, practiquen en sus casas. Recuerden que esta presentación se va a subir al canal de YouTube. Y tenemos maratón en la noche, de hecho, de videoconferencias. Todavía faltan 2 más. Así que estén pendientes.
Ok, gracias a todos por su asistencia y estén pendientes de los Gracias a demás. usted. Ok, hasta una próxima ocasión. Adiós, Pico. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Kevin. Saludos. Feliz noche, Andrea. Estudien. El examen es un poco complejo, pero estudiando se pasa. Y éxitos. Sigan ahí metiéndole. De mi parte es todo también. Nos vemos más tarde con Francisco. Feliz noche a todos.